Millonario se burló de la mujer de limpieza. Luego quedó helado. El reloj del edificio marcaba las 11:52 de la noche cuando el silencio del piso 42 fue interrumpido por el ruido de un carrito de limpieza. Las luces del bufete Mendoza y Ramírez seguían encendidas, como si el lujo y el poder nunca durmieran. A esa hora, solo una figura se movía entre los pasillos de mármol pulido: Luz Martínez. Una mujer de 52 años, con el cabello recogido, manos curtidas por los años de trabajo y un rostro sereno que guardaba más historias que arrugas. Mientras empujaba su carrito, pensaba en lo irónico que era limpiar el suelo por donde caminaban los abogados más ricos del país, esos mismos que hablaban de justicia mientras pasaban por encima de los demás. Había aprendido a no quejarse, a mantener la cabeza baja, pero su corazón, aunque cansado, no estaba vencido. Había criado sola a su hijo, Andrés, un joven que estudiaba ingeniería gracias a sus sacrificios. Cada noche, mientras ella limpiaba oficinas vacías, él repasaba ecuaciones en su pequeño cuarto alquilado. El bufete era un mundo aparte: cuadros de arte moderno, escritorios de madera fina, alfombras que parecían nuevas aunque costaran más que su salario anual. Esa noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Desde la sala de juntas principal salía una luz cálida y el eco de risas y copas chocando. Era evidente que los socios celebraban algún triunfo judicial. Luz pasó por la puerta con su trapeador y escuchó una carcajada estridente que le erizó la piel. «Brindemos por otro contrato millonario», decía una voz masculina, imponente, cargada de soberbia. «Algunos nacimos para ganar, no para limpiar las obras». Luz tragó saliva. Aquella voz pertenecía al licenciado Alejandro Ramírez, uno de los socios principales. Lo había visto muchas veces pasar sin saludar a nadie, como si el aire que respiraba fuera distinto al de los demás. Era joven, apenas 40 años, pero su arrogancia llenaba todo el edificio. Vestía trajes italianos, conducía autos de lujo y tenía una reputación impecable en los tribunales, aunque no tanto entre sus empleados. Cuando la puerta se abrió de golpe, Alejandro salió con una copa en la mano y un gesto de fastidio al verla ahí, de pie, limpiando. «¿Aún trabajando, señora?», dijo con tono burlón. «Supongo que algunos no tienen aspiraciones más altas». Luz bajó la mirada. El vino tinto en la copa del abogado reflejaba las luces del techo, como si fuera sangre líquida. No respondió, solo continuó trapeando. Alejandro soltó una pequeña risa y se alejó, sin saber que esa noche marcaría el inicio de una historia que pondría a prueba su orgullo y su idea de valor. Cuando Luz terminó su turno, el reloj ya marcaba la 1 de la madrugada. Caminó hasta la parada del autobús, con el cansancio sobre los hombros, pero también con una extraña sensación en el pecho. Algo le decía que el destino estaba a punto de ponerla frente a una lección que cambiaría su vida, y la de aquel hombre altivo que la había humillado. Al día siguiente, mientras el bufete se preparaba para recibir a un importante inversionista extranjero, el destino comenzó a mover sus piezas. Luz, sin saberlo, iba a estar en el lugar exacto, en el momento preciso, donde la humildad vencería al orgullo. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales cuando ella volvió a pasar el trapeador frente al despacho principal. Alejandro Ramírez hablaba por teléfono, nervioso, mientras revisaba unos documentos. Algo parecía preocuparlo. Luz no lo miró, pero lo sintió inquieto como un león encerrado. Ella siguió con su trabajo, sin imaginar que en pocas horas ese mismo hombre necesitaría de su ayuda más de lo que nunca habría creído posible. Esa mañana, el bufete Mendoza y Ramírez bullía de actividad. Secretarias corriendo con carpetas, abogados repasando informes y el eco de los tacones resonando sobre el mármol. Alejandro Ramírez estaba en su oficina con el ceño fruncido, mirando una carpeta con desesperación. Dentro había un contrato de inversión extranjera que debía firmarse en menos de una hora, pero algo no cuadraba, faltaba un documento esencial. «No puede ser», gruñó, arrojando la carpeta sobre el escritorio. Su asistente, una joven recién contratada, tembló al escuchar el golpe. Alejandro caminaba de un lado a otro, apretando los dientes. «Si este documento no aparece, perderemos una inversión de más de $3 millones.
¿Entiendes lo que eso significa? La chica apenas asintió al borde de las lágrimas. Entre el caos, Luz pasó con su carrito de limpieza intentando no ser vista. Sin embargo, al notar el desorden, no pudo evitar detenerse por un segundo. En el suelo, bajo el escritorio del abogado, algo blanco asomaba. Era una carpeta doblada, cubierta parcialmente por una servilleta caída de la cena de la noche anterior. Con cuidado, Luz se agachó y la tomó. «Disculpe, licenciado Ramírez, creo que esto es suyo», dijo en voz baja, extendiendo el documento con respeto. Alejandro la miró irritado al principio, como si no quisiera aceptar ayuda de una empleada de limpieza. Pero cuando leyó el encabezado del papel, su rostro cambió por completo. «¿El contrato?», exclamó, arrebatándole la carpeta de las manos. Luz sonrió con humildad. «Se le había caído anoche mientras brindaban», murmuró, recordando cómo lo había visto salir tambaleante del despacho. Por un instante, el abogado no supo qué decir. Luego, sin mirarla, murmuró un seco «gracias» y se volvió hacia la ventana, como si su orgullo le impidiera reconocer lo que acababa de ocurrir. Horas más tarde, tras firmar exitosamente el acuerdo con los inversionistas, Alejandro se convirtió en el héroe del bufete. Todos lo felicitaban, le estrechaban la mano y hablaban de su brillante estrategia. Pero en su mente resonaba la imagen de aquella mujer de uniforme gris que le había salvado la reputación sin esperar nada a cambio. Esa noche, cuando el bullicio del día se disipó y solo quedaron las luces tenues del edificio, Alejandro permaneció solo en su oficina. Miró su reflejo en la ventana. Un hombre exitoso, sí, pero vacío. Recordó la mirada serena de Luz y el tono tranquilo de su voz. Por primera vez se preguntó qué tan alto se puede llegar antes de perder por completo el sentido de humanidad. Mientras tanto, Luz terminaba su turno en silencio, sin imaginar que aquel pequeño gesto había comenzado a mover algo dentro del corazón de aquel millonario arrogante. Y sin saberlo, el destino empezaba a entrelazarlos en una historia que hablaría no de dinero ni de poder, sino de humildad, redención y justicia. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad en el bufete, pero algo había cambiado en el ambiente. Alejandro Ramírez, el abogado que solía caminar con el mentón en alto y una sonrisa de superioridad, ahora parecía más pensativo. En las reuniones su mente se distraía. En los almuerzos apenas tocaba la comida. Sus colegas creían que era estrés laboral, pero en el fondo él sabía la verdad. No podía dejar de pensar en la mujer que había encontrado su contrato. Esa escena se repetía en su mente una y otra vez. Ella inclinándose con serenidad, su voz humilde y el gesto tranquilo con que le entregó aquel documento que pudo salvar su carrera. No hubo reproche en sus ojos, ni rastro de orgullo, solo una honestidad limpia, como el brillo que dejaba en los pisos que fregaba todas las noches. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo principal, Alejandro la vio de nuevo. Luz estaba arrodillada, limpiando una mancha difícil del mármol. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una paz que él no recordaba haber sentido en años. Dudó por un instante, pero se acercó. «Señora», dijo con tono más suave del habitual, «usted fue quien me entregó el contrato la otra mañana, ¿verdad?» Luz levantó la vista sorprendida. «Sí, licenciado, no fue nada», respondió con una sonrisa ligera. Alejandro asintió sin saber cómo continuar. «Fue algo muy importante», dijo al fin. «Gracias a eso, la firma cerró un trato millonario. Entonces, me alegra que todo saliera bien», contestó ella volviendo a su tarea, sin darle demasiada importancia. Esa humildad desconcertó al abogado. Estaba acostumbrado a personas que buscaban reconocimiento, favores o ascensos, no a alguien que hacía el bien solo porque sí. Esa noche, Alejandro regresó a su departamento de lujo, con vista al Paseo de la Reforma. El lugar era amplio, elegante, pero vacío. Se sirvió una copa de vino y se dejó caer en el sofá. Miró su reflejo en los ventanales y se preguntó en qué momento su éxito se había convertido en una jaula dorada. Recordó las palabras de su difunto padre, un hombre sencillo que había trabajado como maestro. «El dinero compra comodidad, hijo, pero nunca respeto genuino». Por primera vez, esas palabras cobraron sentido. Se sintió avergonzado de su comportamiento hacia Luz, de la manera en que la había mirado aquella noche, como si su valor se midiera por el uniforme que usaba.
Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión inusual. Pidió al Departamento de Recursos Humanos el listado del personal de limpieza. Quería conocer más sobre aquella mujer, aunque no sabía bien por qué. Al leer su ficha, descubrió que llevaba más de 15 años trabajando allí, sin un solo día de falta. Soltera, madre de un hijo universitario, con evaluaciones impecables. Esa información lo conmovió más de lo que esperaba. Había dedicado media vida a levantar un imperio, mientras ella había entregado la suya al trabajo duro y al silencio, sin que nadie se lo reconociera. En el fondo, Alejandro sintió una punzada de respeto, y quizás el comienzo de una deuda moral que aún no sabía cómo saldar. El cielo de la Ciudad de México se había cubierto de nubes densas al caer la tarde. Desde el piso 42, los relámpagos se reflejaban en los ventanales del bufete Mendoza y Ramírez, dibujando líneas de luz sobre los escritorios vacíos. La mayoría del personal ya se había marchado. Solo quedaban los vigilantes, algunos papeles pendientes, y Luz, fiel a su rutina, limpiando cada rincón con la misma dedicación de siempre. Alejandro aún permanecía en su oficina. Llevaba horas revisando un caso complicado, pero su mente no estaba en los documentos. Desde su ventana podía ver el estacionamiento del edificio, y allí, bajo la lluvia que comenzaba a caer, notó una silueta familiar. Luz, con su uniforme empapado, intentaba cubrir con un plástico su viejo bolso antes de caminar a la parada del autobús. No tenía paraguas. Por un momento dudó, pero algo en su interior lo empujó a actuar. Tomó su abrigo, bajó por el ascensor y salió al vestíbulo. El guardia lo miró sorprendido. Nunca había visto al licenciado Ramírez salir sin su chofer ni su auto deportivo. «Señora Luz», dijo al acercarse, cubriéndola con su abrigo. «Van a empaparse. Déjeme llevarla». Luz se giró, asustada al principio. «No, licenciado, no se preocupe. Estoy bien, ya me voy en el autobús», respondió con una sonrisa tímida, aunque tiritaba por el frío. «No insista», replicó él con firmeza, pero esta vez su voz sonaba cálida, no autoritaria. «Por favor, suba al coche». Minutos después, ambos iban en silencio por las avenidas mojadas. El sonido de la lluvia llenaba el auto, y por primera vez Alejandro no sabía qué decir. Luz miraba por la ventana con las manos en el regazo. «¿Siempre regresa tan tarde?», preguntó él finalmente. «Casi siempre», respondió ella con naturalidad. «Cuando uno tiene responsabilidades, no se fija mucho en la hora. Mi hijo estudia ingeniería en la UNAM. A veces llego tan cansada que ni lo veo despierto, pero saber que él sigue luchando me da fuerza para seguir». Aquellas palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Pensó en su propia vida, en los lujos, en las cenas de negocios vacías, en los aplausos falsos, y se dio cuenta de algo. Luz, sin dinero ni poder, tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo: propósito. Cuando llegaron al barrio modesto donde ella vivía, él observó las calles estrechas, las luces débiles, los niños jugando bajo la lluvia. Luz bajó del auto agradecida. «Dios lo bendiga, licenciado», dijo con una sonrisa sincera. No muchos en su posición harían algo así. Él la observó mientras se alejaba, sosteniendo su bolso con cuidado. Y en ese instante, bajo el aguacero, Alejandro sintió una extraña paz, como si esa simple acción hubiera limpiado algo más que el suelo. Quizás un rincón de su alma que llevaba años cubierto de orgullo. Esa noche no durmió. Por primera vez, el abogado millonario comenzó a cuestionarse si realmente había entendido el valor de las personas o si durante años solo había visto el mundo desde la cima de una torre vacía. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, con el bullicio del bufete llenando cada rincón. Sin embargo, algo en el aire era diferente. Alejandro llegó antes de lo habitual, no por trabajo, sino con la intención de observar a Luz. La vio entrar por la puerta lateral, con su uniforme gris impecable a pesar de los años de uso, empujando su carrito y saludando con una sonrisa tímida a los guardias. El abogado respiró hondo. Sabía que no podía acercarse demasiado sin parecer extraño, pero decidió enviar a su asistente a supervisar un detalle de limpieza solo para tener una excusa de verla de cerca. Luz lo saludó con cortesía cuando pasaron por el mismo pasillo, sin imaginar que él la seguía con la mirada, evaluando cada gesto, cada pequeño movimiento que demostraba su disciplina y humanidad. Poco después, un estruendo rompió la rutina.
Un archivador pesado, mal cerrado, cayó de uno de los estantes del piso superior. Los papeles volaron por el aire como hojas arrastradas por el viento. Luz reaccionó de inmediato, recogiendo varios documentos que habían caído al suelo y asegurándose de que nada importante se perdiera. Alejandro llegó corriendo, preocupado. «¿Está bien?», preguntó, respirando con rapidez. «Sí, no se preocupe, licenciado», respondió ella con calma. Aunque su corazón latía rápido por el susto, mientras ella organizaba los papeles, Alejandro se dio cuenta de algo. Sin su intervención, muchos de esos documentos valiosos podrían haberse perdido. Y Luz, sin entrenamiento formal ni reconocimiento, los había protegido con cuidado y eficiencia. Esa simple acción lo hizo reflexionar sobre cuántas veces había juzgado a las personas por su posición y no por su valor real. «Déjeme ayudarla», dijo Alejandro, arrodillándose junto a ella para recoger un par de carpetas. Luz lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que un abogado millonario se arrodillara junto a ella para ayudarla. «No es necesario», susurró tímida. «Sí lo es», insistió él con un tono serio pero sincero. «Necesito aprender a valorar lo que hacen las personas que realmente sostienen este lugar». Ese momento silencioso fue suficiente para que Alejandro sintiera un cambio profundo en su interior. Por primera vez, entendió que el éxito no era solo acumular contratos y dinero, sino reconocer y respetar la dedicación de quienes trabajaban con humildad y honestidad. Cuando terminaron de ordenar los documentos, él se levantó y la miró a los ojos. «Gracias, Luz. Hoy me dio una lección que ningún seminario de negocios me habría enseñado». Ella sonrió, sin saber exactamente cómo su pequeño acto cotidiano había comenzado a transformar al hombre más poderoso del bufete. Mientras regresaba a su rutina, Alejandro se quedó mirando cómo se alejaba, sintiendo que algo más que respeto empezaba a crecer dentro de él. Admiración. Y quizás un inicio de gratitud que cambiaría la relación entre ambos para siempre. La semana siguiente transcurrió con la rutina habitual en el bufete, pero para Alejandro todo era diferente. Cada vez que veía a Luz, sentía una mezcla de admiración y curiosidad que no podía ignorar. No se trataba de atracción superficial, sino de una fascinación por la manera en que ella enfrentaba la vida con dignidad, a pesar de las dificultades. Ese martes, mientras el bufete se preparaba para recibir a un nuevo cliente internacional, un problema surgió de improviso. Uno de los documentos más importantes de la negociación estaba extraviado, y la presión en la oficina aumentaba. Abogados y asistentes corrían de un lado a otro, revisando archivos y cuestionándose cómo había podido ocurrir un error tan grave. Alejandro recordó instintivamente a Luz. Sin pensarlo, bajó al área de limpieza y la encontró organizando los pasillos. «Luz, necesito su ayuda», dijo un poco apurado. «Hay un documento que se ha perdido y creo que usted puede ayudarme a encontrarlo». Ella lo miró sorprendida, pero no dudó. «Claro, licenciado, dígame dónde buscar», respondió, dejando su trapeador a un lado. Juntos recorrieron los pasillos y las oficinas, revisando archivos, cajones y carpetas. La paciencia de Luz era admirable. Cada detalle que él pasaba por alto, ella lo notaba de inmediato. Finalmente, entre una pila de papeles olvidados detrás de un archivador, ella encontró el documento extraviado. «Aquí está», dijo, entregándoselo con cuidado. Alejandro lo tomó con alivio y admiración. «No sé cómo agradecerle esto», dijo sinceramente. «Hoy no solo ha salvado la firma de un desastre, sino que también me ha recordado lo importante que es prestar atención a los detalles. Sin importar quién lo haga». El gesto del abogado causó un pequeño revuelo entre algunos colegas que lo observaron. Nadie podía entender por qué un hombre de su estatus buscaba ayuda en una mujer de limpieza. Pero Alejandro no estaba pensando en la apariencia, solo en la verdad. Luz había demostrado más compromiso y eficiencia que muchos de sus empleados con títulos y sueldos millonarios. A partir de ese momento, comenzó a involucrarse más en su vida. No de manera invasiva, sino con respeto, preguntando por su hijo, por sus horarios y ofreciendo pequeños gestos de ayuda que ella siempre agradecía con discreción. Cada conversación, cada gesto, rompía lentamente la barrera del orgullo que Alejandro había construido durante años.
Mientras tanto, Luz empezaba a notar cambios en el comportamiento del abogado. Ya no era el hombre arrogante de antes. Parecía genuinamente interesado en la gente, y aunque mantenía su distancia, su respeto hacia ella crecía día a día. Ese pequeño giro, que comenzó con la pérdida de un documento, era solo el principio. Alejandro estaba aprendiendo que la verdadera grandeza no estaba en el dinero ni en los contratos, sino en reconocer la humanidad y el esfuerzo de quienes habitaban un mundo diferente al suyo. Esa noche, al cerrar la oficina, Alejandro se quedó mirando el piso limpio y brillante, imaginando la vida de Luz, más allá de los pasillos de mármol. Por primera vez, entendió que la humildad y la perseverancia podían enseñar lecciones que ningún libro de leyes ni seminario millonario jamás lograría. La semana avanzaba con su ritmo habitual, pero en el bufete se notaba un cambio sutil. Alejandro ya no pasaba por alto los detalles, ni subestimaba a nadie. Su mirada se había afinado y su respeto hacia Luz crecía con cada encuentro. No era un afecto superficial. Era un reconocimiento genuino de la fuerza que ella tenía para enfrentar cada día sin rendirse. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, escuchó un leve golpe en la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista de los papeles. Luz entró, llevando consigo un pequeño paquete de limpieza que había olvidado en el pasillo. «Licenciado, olvidó esto», dijo extendiéndoselo con una sonrisa tranquila. Él levantó la vista y por un instante la observó con detenimiento. Había algo en ella que no podía explicarse, una mezcla de serenidad y determinación que desarmaba su orgullo. «Gracias, Luz», dijo esta vez sin arrogancia, solo sinceridad. «Usted siempre parece saber lo que hace falta antes de que alguien lo note». Ella bajó la mirada, tímida. «Solo hago mi trabajo», murmuró, pero Alejandro sintió que había algo más detrás de esas palabras. Al día siguiente, un cliente importante llegó inesperadamente para revisar unos contratos. Alejandro estaba ocupado en la reunión, pero cuando escuchó que uno de los documentos esenciales faltaba, recordó de inmediato a Luz. «Tráiganla», ordenó su asistente. «Necesito a Luz aquí ahora». Cuando ella llegó, sus ojos mostraron sorpresa al ser llamada directamente por el socio principal. Sin embargo, reaccionó con calma, revisando los documentos y señalando un error en la numeración que había pasado desapercibido, incluso para los abogados senior. Gracias a su atención, la reunión se desarrolló sin inconvenientes y el cliente se marchó satisfecho. Alejandro la observaba con asombro. Por primera vez, entendía que el verdadero valor de una persona no se mide por su título ni por su salario, sino por la dedicación y la integridad con la que enfrenta la vida. Un sentimiento de gratitud y respeto profundo comenzó a florecer en su interior. Más tarde, en la privacidad de su oficina, Alejandro reflexionó sobre sus acciones pasadas. Recordó las veces que se había burlado de otros, las risas despectivas que había soltado por orgullo y superioridad. Luz había mostrado sin palabras lo que él nunca había aprendido, que la grandeza real reside en la humildad y el esfuerzo silencioso. Aquella tarde, cuando ella salió, Alejandro sintió la necesidad de decir algo más, algo que no hubiera pronunciado nunca antes. «Luz», la llamó suavemente. «Gracias por enseñarme una lección que ningún tribunal ni contrato podría darme». Ella lo miró, un poco sorprendida, y solo respondió con una sonrisa. Sin palabras, ambos comprendieron que algo más profundo comenzaba a nacer. Un vínculo de respeto y admiración que podría transformar no solo la relación entre ambos, sino también la manera en que Alejandro veía el mundo. Esa noche, Alejandro permaneció solo, contemplando el horizonte de la ciudad iluminada. Por primera vez, sintió que su riqueza y poder eran insignificantes frente a las lecciones simples y poderosas que una mujer de limpieza podía enseñarle. Y por primera vez, su corazón comenzó a abrirse a algo más grande que él mismo, la verdadera humanidad. Era un martes gris y lluvioso, y el bufete estaba lleno de tensión. Un error administrativo había surgido en uno de los contratos más importantes del año, y los abogados corrían de un lado a otro buscando la manera de solucionar el problema antes de que los inversionistas llegaran. Luz, como siempre, estaba concentrada en su trabajo,
recogiendo papeles caídos y manteniendo los pasillos impecables, ajena al caos que se desarrollaba alrededor. De repente, uno de los clientes del bufete, un empresario extranjero con poca paciencia, exigió hablar directamente con Alejandro. Cuando llegó a su oficina, encontró al abogado preocupado y a Luz sosteniendo algunos documentos que accidentalmente habían sido mezclados con otros archivos del piso. Por un instante la situación parecía caótica. La culpa no era de ella, pero estaba justo en medio del problema. «Luz, ¿puede explicarme esto?», preguntó Alejandro con la voz cargada de urgencia, intentando protegerla a la vez que mantener la calma frente al cliente. «No quiero que nadie malinterprete lo que ha pasado». Ella levantó la cabeza, tranquila, y dijo con firmeza: «Licenciado, no se preocupe. Solo estoy reorganizando los documentos que se mezclaron. Nada más, no fue mi error». Alejandro respiró hondo y algo dentro de él se tensó. Sabía que si no defendía a Luz frente a los demás, el cliente y algunos abogados podrían culparla injustamente. Hasta ese momento, su orgullo y su necesidad de mantener una imagen perfecta habían predominado. Pero ahora algo había cambiado. «Señor», dijo dirigiéndose al cliente, «estos documentos fueron reorganizados por Luz, nuestra encargada de limpieza. Ella no tiene ninguna culpa en la confusión. Le pido que confíe en que todo se solucionará correctamente». El cliente asintió, aunque con cierta sorpresa por la intervención del millonario. Alejandro miró a Luz, quien lo observaba con una mezcla de agradecimiento y modestia. No hubo palabras entre ellos, solo una mirada que decía más que cualquier discurso. Ese pequeño acto de justicia no pasó desapercibido para los demás abogados del bufete. Comenzaron a entender que Alejandro Ramírez estaba cambiando, que estaba aprendiendo a valorar a las personas por su honestidad y esfuerzo, y no por su posición social. Al terminar la jornada, Alejandro acompañó a Luz hasta la salida. La lluvia había amainado, pero el aire estaba fresco y húmedo. «Hoy hizo algo muy importante», dijo con suavidad. «No solo solucionó un problema, sino que me recordó que la grandeza no se mide por títulos ni riqueza, sino por el carácter y la honestidad». Luz sonrió, con esa serenidad que parecía calmar incluso los corazones más altivos. «Solo hice lo que era correcto», murmuró. «A veces eso es suficiente». Esa noche, Alejandro permaneció en su oficina más tiempo de lo habitual, reflexionando. Por primera vez, comprendió que no había nada más poderoso que alguien que actuaba con integridad, y que su relación con Luz estaba comenzando a cambiar no solo su percepción de ella, sino también la manera en que él quería vivir de ahora en adelante. El bufete Mendoza y Ramírez estaba más lleno que nunca. Hoy se celebraba la firma de un contrato histórico con un grupo de inversionistas internacionales, y todos los socios se encontraban presentes, revisando cada detalle. Alejandro Ramírez, normalmente arrogante y distante, no podía concentrarse completamente en los papeles. Su mente recordaba cada gesto de Luz, su dedicación silenciosa y la forma en que había intervenido para salvar el contrato semanas atrás. Mientras los asistentes y abogados corrían entre salas y escritorios, un rumor comenzó a propagarse. Alguien había encontrado un error menor en la documentación final y el contrato podría peligrar. La tensión creció rápidamente. Alejandro, consciente de que cualquier fallo podría ser fatal, se dio cuenta de que solo había una persona capaz de resolverlo con precisión y calma. «Luz. Luz», llamó casi sin pensarlo. «Necesito que venga conmigo a la sala de conferencias ahora». Ella lo miró con sorpresa. «Pero licenciado, no. Yo solo soy la encargada de limpieza», dijo con modestia, acercándose con pasos cautelosos. «Hoy no», interrumpió Alejandro, serio pero con respeto. «Su ayuda es más importante que nunca. Confío en usted». Cuando entraron juntos a la sala, Luz se puso a revisar los documentos con meticulosidad. En minutos, identificó el error y lo corrigió, salvando la firma del contrato. Los inversionistas, impresionados por la rapidez y precisión, no pudieron evitar felicitarla. Alejandro, por su parte, la observaba con admiración y orgullo, consciente de que estaba ante alguien cuyo valor superaba cualquier título o salario. «Señora Luz», dijo finalmente, dirigiéndose a todos los presentes, «quiero que todos sepan que esta mujer ha sido fundamental para que este contrato se lleve a cabo. Sin su dedicación, precisión y honestidad,
hoy no estaríamos celebrando este éxito. El silencio llenó la sala durante unos segundos. Nadie esperaba un reconocimiento así por parte de Alejandro, y mucho menos hacia alguien del personal de limpieza. Luz bajó la mirada ruborizada y sorprendida. Mientras Alejandro continuaba, ella nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el esfuerzo constante, no solo en la riqueza o el poder. Los inversionistas aplaudieron y varios abogados del bufete se miraron entre sí, sorprendidos y conmovidos. Luz, con una sonrisa tímida, no podía creer lo que estaba sucediendo. Por primera vez en su vida, su esfuerzo silencioso había sido reconocido de manera pública y sincera. Al final del día, cuando el bullicio se disipó y la oficina quedó tranquila, Alejandro acompañó a Luz a la salida. «Hoy usted me enseñó algo más valioso que cualquier contrato o inversión», dijo con sinceridad. «Gracias por mostrarme que la grandeza real es invisible a los ojos, pero se siente en el corazón». Ella lo miró y, por primera vez, Alejandro notó algo más que respeto en su expresión. Una confianza tranquila y profunda, como si entendiera que él, por fin, estaba empezando a cambiar de verdad. Era una tarde tranquila en el bufete Mendoza y Ramírez, pero algo en el aire presagiaba un cambio. Alejandro Ramírez había pasado semanas reflexionando sobre sus errores, su orgullo y la forma en que trataba a las personas. Sabía que debía hacer algo para enmendar no solo sus acciones, sino también su forma de ver el mundo. Luz Martínez, como siempre, recorría los pasillos, concentrada en su trabajo. Su sonrisa discreta iluminaba los rincones, y su presencia silenciosa recordaba a todos que la verdadera grandeza no necesita ostentación. Esa tarde, sin embargo, no era solo un día común. Se celebraba la entrega anual de reconocimientos del bufete, y Alejandro había preparado algo inesperado. Cuando todos los socios y abogados se reunieron en la sala principal, Alejandro tomó la palabra. «Hoy quiero reconocer a alguien que muchas veces ha pasado desapercibido», comenzó con voz firme. «Alguien cuya dedicación, honestidad y esfuerzo constante han salvado más de un contrato importante y que nos ha enseñado a todos una lección invaluable sobre humildad y humanidad». La sala quedó en silencio. Todos miraron a Luz, que se detuvo en seco, sorprendida y confundida. Alejandro continuó. «Señora Luz Martínez», dijo con solemnidad, «usted nos ha recordado que el valor de una persona no se mide por su cargo, su salario ni su apariencia, sino por su integridad y la forma en que enfrenta la vida». Luz bajó la mirada, conmovida, sin palabras para expresar lo que sentía. Alejandro respiró hondo y añadió, «Durante años he pensado que el éxito lo era todo. He juzgado, he sido arrogante y he humillado a quienes estaban bajo mi supervisión. Hoy quiero reconocer públicamente que me equivoqué. Usted me ha enseñado lo que significa la verdadera grandeza». Los asistentes permanecieron sorprendidos. Alejandro, por primera vez, no mostraba arrogancia ni orgullo, solo humildad y respeto. Luz levantó la vista con una mirada serena y firme. En ese instante, Alejandro sintió un frío que lo recorrió de pies a cabeza. No era un frío físico, sino un impacto profundo, una revelación que lo dejó helado. Había desperdiciado años de vida valorando lo superficial, mientras alguien como Luz vivía con propósito, fuerza y dignidad, aun siendo ignorada por todos. «Gracias, el licenciado», dijo finalmente Luz con una voz tranquila pero llena de poder. «Sus palabras significan mucho, pero recuerde, lo que realmente importa no son los títulos, ni la riqueza, ni el reconocimiento público. Lo que importa es cómo tratamos a los demás cuando nadie nos observa». Ese momento quedó grabado en la memoria de Alejandro. Se dio cuenta de que su humillación hacia ella la noche en que la ridiculizó no solo había sido un error, sino una oportunidad perdida para aprender algo fundamental. La humildad y el respeto hacia los demás siempre trascienden el dinero y el poder. Desde ese día, Alejandro cambió. Su actitud hacia el personal, hacia los colegas e incluso hacia su propia vida se transformó. Luz continuó con su trabajo, con la misma serenidad de siempre, pero ahora con un respeto silencioso que todos podían notar. Y Alejandro, cada vez que la veía, recordaba la lección más valiosa de su vida,
Una mujer de limpieza, con dignidad y paciencia, había logrado lo que ningún contrato ni dinero podía enseñarle. Al final, Alejandro Ramírez se quedó helado no por miedo ni por sorpresa, sino por la fuerza de la verdad. Había aprendido que la grandeza no se compra, se vive, y que alguien tan sencillo como Luz podía cambiar la vida de un hombre millonario con la lección más poderosa de todas. La humildad y la integridad son invencibles. Si te impactó esta historia y quieres conocer más relatos que inspiran, conmueven y enseñan lecciones de vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno. Cada historia tiene el poder de cambiar la forma en que ves el mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre la próxima.